Señoras y señores aficionados al fútbol americano, bienvenidos a receptor.com.mx. Hoy un programa súper especial, Receptor entrevista con un figurón del fútbol americano en varias épocas. Él marcó lo que fue un estilo de narrar y sobre todo lo hacían tan bien en esa época que empezaron a jalar muchísimos aficionados. Muchos aficionados nos trepamos al poderoso fútbol americano gracias a las narraciones de don Fernando Bonroso, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Fernando? Gracias, Alberto, muy amable. Gracias por la invitación. Un saludo para todo el público. Sí, muchísimas gracias, don Fernando. Pues eso es cierto, ¿eh? Mucha gente empezó a ver el fútbol americano a través de la televisión y se empezó a enamorar de él, del fútbol americano profesional en los Estados Unidos. ¿Cuándo empezó usted a narrar? O sea, ¿cuándo empezaron a hacerse transmisiones de fútbol americano en México, en la televisión? Bueno, que yo recuerde, yo te puedo decir de lo mío, ¿verdad? Ajá. Creo que el ingeniero Roberto Kenny en Telesistema Mexicano había hecho algunas antes. Okay. Yo empecé en Monterrey, cuando Okay. estaba todavía estudiando la carrera. Mi papá era muy aficionado, entonces cada rato íbamos a San Antonio, a casa de su hermano, a ver juegos. Todos los años, a ver los juegos de campeonato y demás. Desde que yo tenía 8, 9, 10 años, íbamos y yo me hice muy aficionado y me traía mis revistas de allá, entonces estaba más o menos preparado. Entonces una estación de Monterrey, una estación local, empezó a transmitir juegos de la Liga Americana. ¿Te acuerdas? Había dos Sí, ligas, la nacional y luego salió la americana unos ¿esto qué años. será, 1965 o qué? No, fue antes, fue en el ¿Antes? 63. 63. 63, y los juegos de aquellos equipos de la Liga Americana, Petroleros de Houston, Raiders de Oakland, ¿verdad? Bills de Buffalo, Cargadores de San Diego, que luego fueron muy importantes en la NFL. Sí. Sí, cómo no, sí, cómo no. Pero entonces era una estación de radio. No, de televisión. Era televisión. Sí, Salía solo en el área metropolitana ahí de Monterrey. el canal 6 de Monterrey, Ah, ya. y Y ahí entonces, transmití. y ahí ya se enteró usted que Telesistemas de México, como se llamaba Televisa antes, ya transmitía algunos juegos. ¿Les No, llegaba para la nada. señal? ¿No? Nada, eso me lo platicaron después. Ah, Yo, ya. iba y hacía mi juego ahí los sábados, ¿verdad? Eran los sábados, los de la americana. Ah, Y ya me regresaba, seguí estudiando y así estuvimos un par de años, ¿verdad? ¿Quién lo acompañaba en la narración en aquel entonces? Solo, pues Solo. no había nadie, muy Sí. pocos le entendían para transmitirlo y menos para verlo. O sea, como tú empezaste diciendo, pues hubo que ir haciendo un trabajo de enseñar, de convencer, de no aburrir, de hacerlo interesante, porque la gente decía, pues es muy complicado y todos corren y todos se golpean, denles un balón a cada quien, ya no se pelean, cosas así. Sí, pues tan lleno de reglas que sí, la gente que no le entiende, pues sí lo ve medio aburrido. Y mira, pues nada más se tiran y nada más ganaron una yarda, pero no, pues hay que saberle de todo. Y de ahí, ¿qué siguió? De ese 1963 empezó a agarrar experiencia, tenía ya su programa de la Liga Americana, ¿qué más siguió? Pues unos años después, 2, 3 años después, una empresa compró los derechos de los Vaqueros de Dallas para Okay. transmitir, empresas Seed se llamaba. Entonces a mí me contrataron y yo transmitía desde Monterrey, ahí era desde el canal 12 de Monterrey y creo que salía por el 13 de México. Esos dos canales, que era pues en ese tiempo Imevisión, yo me imagino, ¿verdad? No, Que era antes de Imevisión, era antes Canal de 13, se Imevisión. llamaba Canal 13, sí. Perfecto. Bueno, Canal 13, y ahí estuvimos un par de años haciendo los juegos de los Vaqueros de Dallas. Ah, ya. Todavía sin ir al DF. Ya me veían allá en el Distrito Federal, pero desde Monterrey. Ah, perfecto. ¿Los Cowboys fue por casualidad o porque sí era un equipo muy popular? ¿Cómo estaban los Cowboys por ahí del 66, No, 67? pues eran el equipo favorito de México en ese tiempo, básicamente el único que conocían, ¿verdad? Sí, Todavía sí, no se abrían las grandes transmisiones de los otros equipos. sí. Entonces Dallas pues era el favorito y entonces pues ahí
eran los tiempos de aquella defensiva del juicio final, ¿te Ah, acuerdas? ya, sí, es Doomsday, cierto. ¿verdad? Ajá. Era de Bob Lilly, Entonces, George Smith. ahí queda una aclaración por qué hay tanta afición en México de los Dallas Cowboys, porque fueron los primeros que empezaron a difundirse y entonces, pues obviamente generaron esa primera afición porque no se tenía información de tantos equipos, ¿verdad? Y eran muy buen equipo. Y además era buena época. ¿Verdad? Sí, tenían muy buen equipo. Y entonces, posteriormente, yo ya empecé a trabajar como ingeniero, ¿verdad? Ya en mi profesión, en el grupo Alfa, Ok. acá de Monterrey, que era Ojalá Lámina y otras empresas. Y en ese momento ya se fusionaron, porque ya se había formado TIM, Televisión Independiente de México, que era el 8 de México, 6 de Monterrey, 3 de Puebla y 2 de Veracruz. Eran 4 estaciones de TIM, Televisión Independiente de México, allá por el 69. Ah, ok. Entonces ya se fusionó con Telesistema Mexicano para formar Televisa. Entonces ahí ya en Alfa me dijeron, oiga, pues usted está con nosotros y Televisa es parte de nosotros. Es que yo creo que dígale adiós al Canal 13 y pues acá lo vamos a necesitar en Televisa. Dije, bueno, pues sí, suena lógico, ¿verdad? Sí, sí, Son sí. empresas, pues, digamos, hermanas de alguna manera. Entonces Sí, le hablé a claro. José Ramón para decirle, uy, se molestó muchísimo, ¿verdad? No, pues claro. Me echaba gritos y todo. Pero fíjate lo que son las cosas, Alberto. Ahí se le abrió la puerta a Pepe Espinosa. Ah, Al yo ya. salir de acá del 13, ¿verdad? Para irme a Televisa, entró Pepe Espinosa a narrar los juegos en el 13. Hijo de don Roberto Kenny. Hijo, don Roberto. Sí, don Roberto Kenny, aficionado al fútbol americano, pues Pepe Sí, Espinosa también, que en paz descanse, también aficionado al fútbol americano, pero mire, se abrieron las oportunidades, él se queda en 13, que ya después el 13 se hizo Imevisión y ya después se hizo TV Azteca, tal como sí, lo conocemos actualmente, pero sí. y entonces usted ya se fue a Televisa a principios de los 70s. Sí, en el 70, y ahí ya para entonces había invitado yo a narrar conmigo a un amigo muy querido, el ingeniero Víctor Cerrato. Víctor Cerrato, claro que Entonces sí. ya transmitíamos los dos de Monterrey los 2 últimos años. Entonces yo le dije a Televisa, sí me voy, pero yo no voy solo. Yo estaba cansado de transmitir solo. Claro. Entonces somos dos, tiene que ser Víctor también. Bueno, pues órale. Y fuimos los dos y entonces allá añadieron a Jorge Berry Ay, Jorge por el lado de Berry. Televisa, sí. ¿Y Y Jorge Berry, entonces, por qué le sabía al americano? ¿O qué? Pues bueno, cubría no, pues él ya, deportes él o ya qué. estaba, ya estaba en Televisa, creo que ya en Ya. eso, en Ah, ok. deportes y todo. Ok. Y pues se hizo muy buen equipo, fíjate, muy bien Sí. coordinado, con respeto, con afecto, con profesionalismo y pues por varios años, Esa tercia duró varios años, ¿verdad? Jorge sí, Berry, Víctor Cerrato y Fernando von Rossum. Duró ya, muchos años. sí, hasta que Jorge ya se fue a Los Ángeles, creo. Ah, ya, ya, Y ya. luego ya se salió Víctor Cerrato, entonces ya me pusieron ahí a Toño de Valdés, Sí, ¿verdad? ya, Ya ya, mi ya. año siguiente, Enrique Burak y Pepe Sí. Segarra, Roberto Ya Kiosellán, esos ya fueron ya ochentas, pero ya, esos ya, principios de los setentas era ya muy característico y generaron un muy buen hábito para el aficionado al fútbol americano porque escuchaban las mismas voces, el mismo ritmo que traían, el estilo que empezaran a traer y los tres hicieron muy buena química. Le tocó entonces ya narrar en Televisa y ¿a cuándo fue el primer Super Bowl al que se fue? fíjate. Bueno, te quería añadir a lo A ver, que dígame, estaba dígame. diciendo, que era un equipo muy bien integrado porque ninguno de los tres éramos gritones. O sea, éramos tranquilos, éramos calmados, éramos pausados. Entonces, había muy buen complemento. A veces hay un narrador tranquilo y un analista gritón o viceversa, y ahí se notan ya ciertas diferencias. Nosotros no, nos entendíamos perfectamente bien, usábamos los silencios, ¿verdad? Dejábamos que corriera el sonido ambiente y demás. El primer supertazón de nosotros tres creo que fue en el Coliseo de Los Ángeles, fue aquel Minnesota-Oakland. Okay. Si mal recuerdo, 9 o 11, creo que fue el Okay. 11, el 11. Fue el primer supertazón de los tres. No teníamos experiencia en estadios. Ah, Cuando ya. llegamos, es que lo que la gente no sabe es que el peor lugar para narrar un partido es en un estadio, porque Sí. los jugadores se ven muy pequeños.
Sí, Entonces, aún en el estadio, uno narra del monitor, porque sí. ahí es donde se ve cerca lo que está pasando. Pues allá nos pusieron en la parte más Hasta arriba arriba. del estadio. Dije, oye, tú ves, yo tampoco no Oye, vemos el nada. Coliseo es enorme, No, además. hombre, no, unas hormiguitas allá corriendo. Pues total, ahí del monitor y todo, ahí nos defendimos, ¿verdad? Ah, qué bueno, qué bueno. No, pues yo lo recuerdo particularmente, y perdón que hable en primera persona, desde 1975, Super Bowl, Pittsburgh, Minnesota, allá en Luisiana, que no habían terminado de hacer el Superdome, y entonces lo hicieron ahí en la universidad Lo hicieron en la Universidad de Tulane. de Tulane. Estaba Sí, haciendo un frío, sí, pero tremendo. Andamos con cobijas y todo, sí. Sí, sí. ese fue el 9. Ese Ese fue fue el el 9, sí. 9, ¿verdad? Y ya de ahí ya yo le entré a la afición de los Dallas Cowboys y no, pues entonces muchos de mi generación pues aprendimos fútbol gracias a Fernando Borroso, un Víctor Cerrato y Jorge Berry. Y Sí. entonces, ¿cómo fue que ustedes empezaron ya a tener ese estilo? ¿Escuchaban las narraciones en Estados Unidos? Sí, ¿Tuvo la no, oportunidad de ir para allá? O iban aprendiendo de manera lírica, pues como es muchas no. veces este Fíjate oficio. que la clave, como todo, es prepararse. Ujú. Tienes que estudiar mucho antes y tienes que memorizarte los números y las posiciones. Hoy en día es mucho más fácil en ese aspecto. Ok. O sea, la cámara te enseña por tantos lados, tantos ángulos, cámara lenta y súper lenta, y ahí tienes todo. Antes, aún la repetición instantánea era la misma jugada que había pasado. O sea, Sí, no había a la misma velocidad. sí, sí, no había cámaras aisladas ni nada. Entonces te tenías que preparar mucho más, porque no había esa ayuda. Pero tanto Víctor era profesor del TEC, era muy meticuloso, Ok. hacía unos análisis perfectos, llegaba con sus hojas. Berry era pues un poco más dicharachero, él le metía la pimienta y las cosas, ¿verdad? Sí, Y sí, yo sí, trataba de llevar la narración, un balance, ¿verdad? El sí, sí, balance, también la transmisión de los cronistas tiene que ser un balance, no puede estar sí, desbalanceado, un avión no puede volar así. Tiene que sí. tener las alas parejas. Sí, exactamente, que uno dé un dato, el otro da el otro dato, a lo mejor uno Claro. da un grito y el otro da la mesura y vámonos a... Sí, exactamente, todo un equilibrio. Recuerdo en una ocasión una narración donde Víctor Cerrato contó que tuvo un accidente automovilístico, que se volteó y que dijo, a mí me salvó el cinturón de seguridad, que en aquel entonces, en los Sí, setentas, pues no, sí, hombre, pues ni qué no, pensar aquí en México de usar sí, el cinturón de seguridad, sí. ¿se acuerdan? Era optativo. Era optativo, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Esas son las cosas extra, Alberto, que tienen que ser parte de la profesión de uno. No andar pontificando ni dando clases de nada, no, pero cuando se presenta una situación en donde puedes dar una enseñanza positiva, hay que aprovecharla. Claro, claro. Y ese fue el caso, ¿eh? A mí me quedó muy claro. Dije, ¿qué el cinturón de seguridad? Pero, ¿y eso dónde o qué? Solo en Estados Unidos. Y es eso. Sí, Porque una de las virtudes que veía yo de la narración de Televisa encabezada por usted y particularmente en usted, don Fernando Borroso, era que eran personas educadas, cultas, que transmitían más allá del simple juego, hacían comentarios de mayor cultura, ¿no? si tú recuerdas por ese tiempo, estaba don Fernando Marcos, Ajá. Ángel Fernández, Fernando Luengas, ¿verdad? Paco Malgesto, eran gentes muy cultas. Yo me acuerdo que platicábamos antes de los partidos, porque ellos iban a transmitir el fútbol soccer y nosotros el americano, cada quien por un canal ahí en Chapultepec 18, ¿verdad? Y platicábamos y era gente muy interesante, muy culta, como tú dices, muy preparada, Sí, con mucha vida, con sí, muchos viajes. exacto, Y eso de alguna manera se permea, claro, sale, la gente lo capta de que si estás hablando de algo, pues ya tuviste la experiencia o ya lo viste, no es teoría. exacto, sí. Y eso es bien, bien importante. Le tocó, por ejemplo, Monday Night, lunes en la noche, el anuncio que hicieron de la muerte de John Lennon en Exacto. 1980. Pues todos, Estábamos viendo ese juego, Patriotas eh, Delfines, ¿y cómo fue eso?
Sí, sí, sí. Fuimos los primeros en México. Sí, Estábamos transmitiendo la ABC y de repente Howard Cosell, que era claro. uno de los cronistas, ¿verdad? Dice, momento, momento aquí. Entonces, ahí sí pone una atención, Sí. ¿verdad? Momento, entonces dijo, acaban de... Y entonces Jorge, creo que Jorge dio la noticia y la comentamos un momento y claro, pues fue impactante, ¿verdad? Claro. Y debe tener uno esa capacidad, o sea, la gente de deportes, pues de repente le brinca la liebre de información general y una información tan trascendente como la muerte de John Lennon, hay que tener esa capacidad. ¿Cómo se Sí. logra? ¿Cuál sería el mensaje para estas nuevas generaciones de narradores de deportes que pues, también hay que leerle de muchas Es, cosas, de muchos Fíjate, temas? es que son tiempos diferentes, Alberto. Insisto, cuando empezamos nosotros, pues comprábamos dos, tres revistas, ¿verdad? En San Antonio y esa era la información. Sí oías algo de los cronistas americanos, pero no puedes ponerte a escuchar porque siempre irías atrás en tu narración y pierdes el ritmo. Entonces, lo tienes algo ahí como en el inconsciente por si sale algo como este Sí, de Lennon o algo que tú no estás viendo, porque tú sí, nomás estás viendo el monitor, pero aprende uno a filtrarlo muy bien. sí, Entonces, ahí está, ahí está, ahí está, y de repente es como los pilotos que van en la cabina, me ha tocado ir en la cabina, y están las emisiones de radio, digamos, de la torre o de un centro de control, tarara, y ta, 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 y ta, 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 y de repente el vuelo de ellos y levantan la cabeza, sí, sí, lo captan, ¿verdad? Y sí, todos los demás lo llevan ahí atrás. Así nos pasaba a sí, nosotros. sí, Entonces, pues los tiempos cambian ahora. Te decía que la información pues la teníamos nosotros, con tres revistas y un periódico, lo que sea. Hoy en día es al revés. Toda la información está ahí. O sea, un muchacho, una joven, un señor está viendo su partido con esto y cualquier cosa la checa, la verifica, esto quizás se equivocaron. Entonces, estamos atiborrados de información. Ya para mí, en mi opinión, ¿verdad? Ya no se requiere dar tanta información en la crónica. Yo ya hubiera cambiado un poco la forma de transmitir. ok, sí, sí, Centra sí. la situación y trata de analizar qué está pasando. ¿Por qué este equipo está avanzando por aquí? ¿Por qué está teniendo éxito? ¿Por qué, perdón, dejó las corridas, se fue a los pases? O sea, porque información ya no. La información ya la tiene el televidente y de sobra. Exacto, sí es cierto. Y también, yo lo que recuerdo mucho de ustedes es esa narrativa que le daban especial al fútbol americano. Lo que me gustaba mucho de las narraciones era que no todos los partidos eran iguales, que creo que luego caen en ese estilo de que todo el fútbol es igual. La jornada uno, que la 10, que el playoff, que el Super Bowl, es una narración parecida. Ustedes le daban una narrativa Sí. particular. Hubo un juego, 49ers de San Francisco con los Gigantes de Nueva York, que yo estoy seguro que usted les dijo, señores, háganse un lado porque voy solo, y se aventó una narración tan dramática y tan emocionante que así lo ameritaba ese partido. Es que tienes que adaptarte a cada juego. O sea, cada juego tiene, claro, sus semejanzas, que pueden ser muchas, pero también sus diferencias. Y las diferencias a veces son mínimas, ¿verdad? Tienes que captar la esencia de la diferencia. Entonces, por eso te decía al principio que nosotros jugábamos mucho con los silencios. No, no hables. El aficionado, déjalo que escuche el estadio, déjalo que le llegue la emoción. Si un juego se va a decidir en los últimos 4 segundos con un intento de gol de campo, ¿qué vas a decir? Y decía yo, muchacho, y lo dejamos ahí, y el ruido y todo. Ese es lo que es para mí una narración. Es una sinfonía, es una pieza de música que tiene altos y tiene bajos y tiene rápidos y tiene lentos y así te tienes que adaptar a la transmisión, pero aclarando que el cronista no puede ser más que la transmisión, más que el juego, más que el deporte. No, uno acompaña al partido, lo Y lleva, ahí vas. Sí, acompaña al aficionado, le dice, le agarra de las manos y dice, mira, va a primera oportunidad, queda tanto tiempo, y lo empieza a envolver en la exacto, circunstancia del juego, claro. que el juego es muy emocionante.
y dejarlo hablar con el compañero, la esposa, la novia, el hermano, el amigo que está al lado de él y que ahorita no los dejan hablar porque es un aturdimiento para mí de datos y de narraciones. Es como estamos platicando tú y yo. Ahí está una pausa pequeña. Y luego vas tú y platicas. O sea, imagínate si los dos habláramos casi al mismo tiempo. Y sí, Fernando, sí, Alberto, y fíjate que las narraciones eran así. Ah, de veras, Fernando. Sí, es cierto. Ya hay que dar oportunidad que la gente escuche y agradecerles siempre, como he dicho, que nos permite entrar a su hogar. Yo siempre les decía, es un privilegio que muy pocos tienen. Entonces vamos a mostrarles el respeto que merecen. ¿Cómo? Preparándonos bien, respetándolos, nunca gritando, nunca usando una palabra impropia. ¿Verdad? Ellos están sentados con sus hijos, pues imagínate, ¿verdad? Se va uno a hacer ahí un mal ejemplo. Y al final te lo agradecen. A mí todavía me detiene gente en los aeropuertos. Fíjese que yo veía los juegos con mi papá y ahora los veo con mis hijos. Y su voz fue el enlace de mi papá conmigo y mis hijos conmigo. O sea, cosas de esas que te dan mucha satisfacción. Sí. Y también, a pesar de esa mesura, tenía mucha chispa algunos apodos, por ejemplo, algunas circunstancias. En estos momentos, el pateador es el hombre más solo en el estadio y hacían la toma. Entonces, todo Sí, eso hay que aderezarlo. sí, sí, porque tampoco estás narrando un evento así de tristeza, ¿verdad? Tienes que darle de vez en cuando que se presenta la oportunidad, una chispa. Berry era muy bueno para eso, para agarrar el momento de la chispa. Cerrato también, pero él era tipo inglés, era más flemático, más seria. La broma era serias, vaya, ¿verdad? Y sin caer también en un programa de comicidad, porque no lo es. Ahora hay juegos pocos, pero hay juegos muy aburridos. Te tocan juegos malos muy de vez en cuando. Ahí tienes que cambiar totalmente. Ajá. Ahí era anécdotas y cosas que te acordabas y algún chiste por ahí, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la gente se te aburre. Sí, Tu trabajo es que termine de la gente diciendo, oye, qué buena, me siento bien, qué a gusto estuvo la transmisión, ¿verdad? sí, es cierto. Y mucho Yo les decía, respeto, qué bueno, que mucho gusto por quedar bien con el aficionado, que eso es a lo mejor lo que se está perdiendo un poquitito, ¿no? O que no lo ubican eso. Entonces, todos los que tengan un micrófono es, vamos a quedar bien con toda esa audiencia, lo más que se pueda, ¿no? pues digo, sí, sin la audiencia no nos pagan o no nos pagaban, Exacto. ¿verdad? Sí, o sea, la audiencia es el cliente, Eh, la audiencia es el votante, su voto es el control remoto, sí. ¿verdad? De la televisión. Entonces, Ese, ajá, no, no, no. ese momento en el que se les ponía apodos a los jugadores, el maestro Bob Greasy, la víbora de Cascabel, Ah, Ken sí, sí, Stabler, claro, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado Claro. porque el fútbol americano se presta mucho a los apodos. Sí, Muy sí, pero común. tratando de no ofender, obviamente. Mm. Stabler era la vibra de Cascabel allá y acá también. O sea, era el mismo apodo. Un árbitro, le llamamos el enérgico, ¿verdad? Ben Sí. Drive, porque, ¿verdad? Era muy enérgico. El otro, Tooney, La pues era voz. la voz, exactamente, ese era otro. Y ahorita se me fue el nombre de la voz. Y Tooney, él era abogado y pesista. ¿Te Ajá. acuerdas? Entonces, usaba mangas cortas, uno de los oficiales. Hay que humanizarlos también un poco, Claro. ¿verdad? Claro. A los coaches también, a los propios equipos, y ahí está la cortina de acero, y, ¿no? Y todo eso es ese datito adicional que se permite en la crónica deportiva y también con ese elemento de cierta cultura, porque recuerdo también muy bien esa intención de castellanizar el lenguaje del fútbol americano, que lo hicieron mucho y muy bien, ¿no? Fíjate, por dos razones. Cuando empecé a transmitir yo solo allá en Monterrey, pues nadie le entendía nada. Y más si les hablaba en inglés, que el halfback y el linebacker. Entonces dijo, oye, no, vamos, primero vamos a hacerlo en español, porque estamos en México y tenemos que acercarlo a la gente, no a los cuatro que fueron a Oxford o lo que sea, ¿verdad? O a Harvard. No. México son muchos millones de personas
que no tuvieron el privilegio, la suerte de estudiar otro idioma, pues vamos a facilitárselos, ¿verdad? Entonces ya se castellanizó un poco y pues sí, Y ustedes durante... hacían el esfuerzo, hasta públicamente decían, a ver, el linebacker, ¿cómo le puse? Es el apoyador, ¿no? Pues sí, ¿Ah? pues el apoyador y la línea pues son los frontales, ¿no? Y entonces, pues sí, empezar a tratar de ubicar más al lenguaje natural de México, como algo así le hacen los españoles, ¿no? Los españoles, híjole, cómo castellanizan el inglés, a veces se oye bien raro, ¿no? El caralibro le llegan a decir al Facebook y cosas así, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, pero yo creo que uno debe ser orgulloso de su idioma. O sea, el español es un idioma muy extenso, muy largo, muy profundo, ¿verdad? Entonces yo creo que es respeto también para el idioma, el utilizarlo, ¿verdad? Claro, hay que si Osos de Chicago, Chicago Bears, pues bueno, ¿verdad? Pero si tú oyes una narración de fútbol, ¿verdad? Pues le dicen el arquero. En español no le dicen goalie. Le dicen, ¿verdad? El centro delantero, ¿verdad? No le dicen el forward. O sea, sí se castellanizó todo. El béisbol te dicen parador corto, ¿verdad? O segunda base, o jardinero central, no te dicen center field. Entonces, pues yo no vi por qué no el fútbol americano lo tratáramos de castellanizar hasta donde fuera posible, ¿verdad? Sí, sí, había ya posiciones en las que, pues sí, no, ya no habían un safety, ¿no? Pues ya no podían ya. Bueno, pues ahí le inventamos profundo, ¿verdad? Profundo, Pues exacto. sí, pues ni modo que le diga seguridad, ¿verdad? Sí, ándale, sí, O, exacto. o al mariscal de campo, un tercio para atrás, el quarterback. Entonces, pues ahí tenías que inventar una palabra, ¿verdad? Sí, O claro, adaptar algo. claro. Pero es un poco absurdo si tú lo ves en inglés, ¿verdad? Entonces, pero empezó con la antigua formación T, ¿verdad? Entonces el quarterback estaba un tercio para atrás y luego los halfbacks estaban a la mitad para atrás y el fullback estaba totalmente atrás. Ellos inventaron esas palabras también a la hora del deporte, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero lo Sí, de la. importante es que la gente le entienda, ya le entiende mucho. Ahora sí ya Sí, hay millones de aficionados en México. Yo recuerdo cuando empezamos, bueno, ahí vamos, y eran puros hombres. Y sí. teníamos las quejas ahí, ¿no? Porque nos llamaban ahí a Televisa. Ay, que mi esposo no me hace caso el domingo, y que mi novio. Entonces les decíamos, aprendan, es un deporte bonito y así están con ellos. Y luego, ahora sí, ya, y ahí yo creo que igual mujeres de hombres que disfrutan los juegos. Sí, que le saben, que le saben. Ah, hay una anécdota que quiero que me aclare, don Fernando Monrosum. Este, Vino la final 1975 de la Liga Mayor en México, Borregos Salvajes del TEC de Monterrey contra Pieles Rojas de Acción Deportiva en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Ese partido lo transmitió Telesistema Mexicano, ¿verdad? Y le Sí, tocó la narración. sí me tocó ahí, era el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Sí, Pues sí. ahí no había palco de prensa ni nada. Entonces, estábamos en un palco y a 3 metros estaba toda la gente, los aficionados, y tapando uno el micrófono porque lo que gritan, pues a veces a los muchachos se les van las palabras, ¿verdad? Entonces Sí, sí, sí. hablábamos y tapábamos el micrófono para que no se escuchara lo que gritaran. Muy primitivo, pero salió, sí. Pero salió. ¿Cuántos más juegos del fútbol americano de México transmitieron, recuerda? Fíjate que no muchos. No muchos. El que yo recuerdo así fue un juego por el campeonato nacional Ajá, sí. entre el TEC de Monterrey y los Cóndores Ah, ok. en el estadio de Ciudad Universitaria. Ok. Un juegazo, 21-17, iba ganando 17-0 los Cóndores de la UNAM Ah, al ya, ya, TEC. ya. Era Sí, el TEC que ya tenía buenos jugadores, ¿verdad? sí, En sí, tiempos sí. del entrenador Gustavo Zabaleta. Sí, sí, sí. Entonces, ese fue muy importante, pero realmente fueron pocos, si no recuerdo tantos, algunos desde Monterrey, a veces ahí conocí al doctor Alfonso Morales, fue a Sí, hombre. Monterrey a una transmisión de un juego del TEC contra el Poli, ¿verdad? Las Águilas Blancas.
Ahí lo conocí, transmitimos de Monterrey para acá, transmitíamos algún otro del estadio de los Tigres allá en Monterrey, pero comparados con los miles acá de NFL, pues fueron pocos realmente. Sí, sí, muy poquitos, porque y sí fueron muchos de la NFL, del 70 hasta qué año estuvo en Televisa. Estuve hasta el 80, estuve del 70 al 85. Al 85, sí, Luego, sí, del sí. 85 al 91 estuve en Monterrey, en otro, pero por allá por el 87, 88, me volvieron a hablar, entonces, porque estaba, creo que ya se formaba Imevisión, allá con el canal entonces empezamos a transmitir juegos de NFL, pero se hacían desde Monterrey. Pepe volaba, Pepe Espinosa volaba a Monterrey. Era lo que le iba a decir. Usted del 70 al 85 era venir todo el fin de semana a la Ciudad de México. Sí. Y entonces ahora le tocaba a Pepe. Y ahora ya. A Monterrey. No, pues también hay niveles, ¿no? Don Fernando ya dice, oye, yo ya te toca. Estaba más joven, él aguantaba más. Sí, exacto. Entonces ahí transmití 3 años. Luego estuve fuera del país unos 10, regresé ya retirado. Pero fue mi hijo Fernando el que me convenció de que Fox Sports iba a transmitir ya desde México. Iban a cambiar sus estudios de Los Ángeles a México. Yo no quería y en eso toca el fallecimiento de Pepe. Fíjate nomás, la desgracia. Y entonces ya acepté. ¿Te acuerdas? Al principio de la entrevista, cuando yo me salí del 13 para Televisa, entró Pepe Espinosa. Sí, ahí sí. Bueno, pues cuando fallece él, yo entro en su lugar en Fox Sports. Híjole, ¿cómo es el destino, círculo, verdad? Sí, exacto. Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Muy buen amigo, excelente compañero, y ahora me llevo bien con Roberto, su hermano, con Jesse, su hermana, sí. Toda su familia. Sí. Son personas que estimamos mucho. Sí, y porque con Pepe Espinosa nada más eran ustedes dos. Ustedes dos llevaban la narración de los partidos y generalmente era como la conferencia nacional, ¿no? La que le tocaba a Imevisión, y la conferencia americana se la aventaba. Sí, cuando yo regresé de vivir un tiempo en Canadá, me habló Pepe. Ya era Azteca, si mal no recuerdo. Ya. Hice unos juegos, alcancé a hacer unos juegos con él íbamos a los estadios. Fuimos a Miami, fuimos a Tampa, sí. Sí, cierto, porque Azteca se hizo en el 93. Entonces ya cuando los mandaron llamar, y ya su competencia, digamos, en la narración ya era Burak, ¿no? Toño de Valdés, ¿no? Que también estaban chavos, pero pues ya habían aprendido de don Fernando Monroso, porque seguramente usted les enseñó, ¿no? Ya eran mejores. El grupo de Pepe, Segarra y de Enrique Burak y Toño Valdés ya tiene, 30 y tantos años juntos, y es excelente grupo de transmisión. Y es por lo que yo te decía hace rato, la gente nota que se llevan muy bien, se tienen afecto, se tienen cariño, se respetan, ya se preparan bien, entonces la gente capta esa armonía entre los cronistas, porque también la gente capta, a veces hay tensiones, hay cronistas que su química no es muy compatible y no se llevan muy bien, aunque ahí aparentan hacerlo, pero la gente lo capta. La cámara te saca todo, es muy difícil esconder algo de la cámara. O lucha de egos, ¿no? Que en este medio es muy, muy común y es... no me digas. Cada quien es... no. Y entonces ahí donde... Y sí se nota que, híjole, están peleando el micrófono, el mejor comentario. Y eso porque uno entra a la sala, a la privacidad de la casa de una persona, hasta la recámara. Y entonces... Imagínate la responsabilidad. Imagínate la responsabilidad de que alguien te permita entrar hasta la recámara de su casa. Sí. ¿Qué partido, qué transmisión fue esa que lo dejó a usted así como que, ay, este juego fue un juegazo? Yo le digo que esa de 49ers contra los Gigantes, Montana, que le dieron, Jim Bord le dio un golpazo a Montana y lo descuadró. Esa narración, híjole, cómo me acuerdo que
Sí, sí, porque por el drama. Sí, el Pero drama. yo diría, hay muchos, obviamente, hay muchos. Incluso algunos supertazones decididos al final, como el de Seattle, Nueva Inglaterra, cuando Gigantes le quita a los Patriotas la temporada invicta, sí. Pero si yo recuerdo un juego que me digas, ay, casi te sacamos en camilla, fue una noche de, ¿qué fue? De domingo, creo, en Miami. Un playoff entre Miami y San Diego que se fue casi a 6 cuartos, a 6 periodos. ¿Te acuerdas? No sé Sí, si te claro que acuerdas de ese. sí. Sí, que Len Winslow, Dan Que Len Fouts, no, Winslow, sí, hombre. lo sacaban cargado, Sí, deshidratado y lo llenaban ahí de suero y ahí viene otra vez. Y al final fueron casi 6 periodos, ¿verdad? sí, 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 Ese sí. juego te deja drenado, también Sí, a ti como cronista, sí, porque es un balance, tú tienes que controlar la emoción que sí. estás sintiendo, porque no lo puedes dejar que se note en la narración. Pero al Ujú. mismo tiempo, lo que cansa en una transmisión es un cansancio más mental que Sí, físico, sí. por la concentración. O sea, tienes un micrófono abierto ante millones de personas por 3 horas o 4 horas, como fue este partido de San Diego y Miami. 3 horas que no puedes, el filtro mental, cerebral, tiene que estar a todo lo que da para que no fueras a decir algo incorrecto, Claro. impropio. Y ahí, Olga, otra de las cosas que me gustaba mucho de las narraciones es que ustedes no le dedicaban tanto tiempo en sus comentarios a los errores, sino más bien a los aciertos. Y entonces, Bueno, pues eso se agradecía porque luego hay mucha narración que no, pues ven nada más que error. Pues sí, pues yo quisiera que estuvieran allá abajo para ver cómo es tan fácil, ¿no? es que los errores son partes de la vida. O sea, el que no tiene errores, pues no está vivo, ¿verdad? Está enterrado. Y el error hay que verlo como un lapsus pequeño humano, pero el problema no es el error, es lo que vas a hacer después. Eso es lo que te enseña el fútbol americano, entre otros deportes. Ya, si te tumban 99 veces, te levantas 100. No, si te tumban 99, te levantas 98, porque ya perdiste. Te levantas 100. Nunca está una situación perdida. No perdían en Inglaterra 28-3 el tercer cuarto del Supertazón contra Atlanta y se levantó para ganar. O sea, es igual que en la vida. Las situaciones nunca están totalmente perdidas. Tienes que levantarte y te van a dar golpes. O sea, la vida de vez en cuando te llama y te dice, oye, aquí te me fuiste por acá y no estás aprendiendo las lecciones que debes de aprender en esta vida. Toma, órale. Y vale más que aprendas. Sí. Entonces, en eso se parece un poco el fútbol americano a la vida de que, pues aquí venimos a aprender, vamos a hacer errores, vamos a cometerlos. El chiste es no repetirlos. O sea, si tú haces la misma falla una y otra vez, pues entonces ya ahí hay otro tipo de problema, ¿verdad? Pero una vez me acuerdo hace muchos años, estando en Monterrey, fue invitado a un partido del TEC, o una ceremonia que iba a ser el TEC de premiación a el entrenador de la Universidad de Texas, Darrell Royal, ¿verdad? Fue muy famoso en su tiempo, de los cuernos largos de Texas. Y en su plática, ese fue lo que dijo. Dijo, de los triunfos no aprendemos nada. Cuando en un juego ganamos y ganamos fácilmente, ¿qué le enseño yo a los muchachos el lunes? O sea, necesita uno perder para aprender de los errores que cometimos que condujeron a esa derrota. Dice, ahí es cuando enseña un entrenador. En las derrotas, pues en las victorias, bien, todo bien. Bill Belichick de Inglaterra, entre las cosas que pues, le reclaman a algunos de sus jugadores, es que aunque hayan ganado fácilmente su partido el domingo, llega el lunes y con los 3 errores que cometieron los hacía papilla. No hablaba del 97% de las jugadas que hicieron bien, se iba sobre las 3 jugadas erradas. Y es la única manera de aprender. En la vida aprendes de los errores. Es muy raro o imposible aprender de los triunfos. Sí, sí, es cierto, sí. Sí, porque entra uno en un estado de conformidad y de Claro. satisfacción y pum, ¿Eh?
pero de los errores es donde dice uno, ay, y el fútbol americano da muchas oportunidades, continuas Pues oportunidades. es pura oportunidad. Por eso, volviendo a tu pregunta y a tu comentario, pues ¿por qué vamos a hablar de los errores? Ese señor, ¿verdad?, que soltó ese pase, vamos a decir que ese fue el error, se le cayó el pase, pues tiene probablemente 15 o 20 años de su vida dedicado a esto y ha atrapado 10,000 pases o 15,000 pases, ¿verdad? Pues a algunos se le va a caer, pues se le va a caer, pero eso, ¿de qué ganamos con estar hablando que, ay, se le cayó? No, vamos a ver qué hace en la siguiente jugada, a ver si se repone desde su error. Por eso el buen atleta, el buen golfista, el buen jugador de béisbol, de cualquier deporte, tiene que poder hacer clic en la mente y borrar la jugada anterior. Porque si te pones a pensar, ay, ya se me cayó una vez la pelota, hijo, ahí viene el pase, no, ya. O sea, en eso tienen que ser unas máquinas. La jugada anterior, no la recuerdo. ¿Fue buena o fue mala? Exacto. ¿Cómo se logra no pontificar? Que también es uno de los grandes hierros. Se ponen a hablar como una autoridad, como si fueran entrenadores de ganadores de Super Bowl, hombre. ¿Cómo se evita eso? Te voy a decir una de las razones por las cuales una vez pedí permiso al entrenador de Dallas, a Tom Landry. Me permití entrar a una de las reuniones que tienen con los jugadores, donde hablan de estrategias y con las películas y todo lo demás. Sí, cómo no, y me senté atrás. Estuve como 15 minutos y no entendí nada, nada. Me paré y me fui y dije, este es otro mundo. O sea, el lenguaje, la forma como ven las cosas, ¿verdad? Las interpretaciones, las antelaciones, la preparación. Y eso es muy difícil transmitírselo a la gente. O sea, ahí me dije, oye, narra, haz lo mejor que puedas en analizar qué está pasando superficialmente, porque en realidad no tenemos idea de lo que está pasando en lo profundo. Y eso se lo aplico a cualquier cronista de Estados Unidos, cualquiera que se crea especialista o aquí. Muchachos, ubiquémonos, no sabemos nada de lo que está pasando. Sí, es En cierto. una sola jugada de la NFL hay tantas permutaciones y combinaciones que se pueden hacer ahí, ¿verdad? Si este dio un paso para acá, entonces este ajusta, entonces si este ajusta, aquel se movió a la izquierda, si este se movió a la izquierda, ay, no voy a salir como corredor porque van a cargar, voy a bloquear, o sea, cada jugada son 1000 permutaciones y combinaciones. Sí, No sí, sí, sí. sabemos nada, pero no le digas a la gente que me Sí. sigue siendo muy gentil conmigo, de que No, disfrutaron mucho las transmisiones. no, claro que No les sí. digas que no sé nada. Pero don Fernando, ¿cómo lograba esa empatía? ¿Jugó usted fútbol americano porque entendía usted perfectamente, se ponía en los pies de los jugadores y sabía exactamente lo que podían estar pensando, sufriendo, gozando esos jugadores en ese momento? Pues es como tú lo dices, y lo dice un proverbio chino muy antiguo, ponte en los zapatos del otro un momento. Se evitarían tantos pleitos, tantos problemas, tantas malinterpretaciones, tantos abusos. Ponte en los zapatos del otro un momento y dices, ah, pues si yo hubiera reaccionado de la misma manera, sí, porque ya estás en los pies del otro, con sus circunstancias, con sus problemas, con sus traumas, con sus problemas de nacimiento, con sus carencias, con sus bondades, con sus ventajas. Cada quien reaccionamos diferente. Entonces hay que darle al semejante, pues esa salida, ¿verdad? De que si yo estuviera en sus zapatos, quizá haría lo mismo. Okay, okay. Sí, tratar de imaginar, ¿no? De imaginar que Len Winslow, cómo estaba cansado, ustedes ya estaban cansados, pero imaginar cómo estaban los jugadores con el Sí, calor de Miami, sí, deshidratados, ¿no? sí, 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 y el que perdía se iba a su casa, Sí, eliminado, sí, ¿verdad? sí. O sea, ahí, si mal no recuerdo, Miami empezó ganando fácil y se repuso San Diego, y el cuarto y el quinto cuarto y para sexto, Sí, pues no, no fue fue. histórico, Fue ¿verdad? histórico, histórico. El que pudo ver ese partido, de los que dice, oye, yo vi a Baby Ruth pegar su jonrón número 60, ¿verdad? Digo, ya ahorita quizá ya no están vivos, pero de ese nivel.
Sí, sí, claro que sí. Sí, es un partido histórico. Le tocó narrar muchas épocas. Hay una polémica siempre generalizada. ¿Quién es el mejor quarterback de todos los tiempos? ¿Joe Montana o Tom Brady? Para usted. Brady primero, Montana segundo. Sí. Y Montana porque jugó menos años y Brady por la forma como con un equipo, yo diría, de receptores mediocre la mayor parte de su carrera, quitando a Gronkowski, Aaron Hernández, ¿verdad? Quitando a Randy Moss, quitando a Edelman, sí, pero estas eran las estrellas, el elenco era muy pedestre, ¿verdad? Y aún así pudieron ganar los 20 años, seis campeonatos. Sí, sí. Y la forma como Brady ha regresado los últimos 2 minutos a sacar el juego, pues eso es inigualable. Por eso, y la cantidad de años jugados. Sí. Por eso yo creo que Brady es, y los que lo están viendo ahorita, aunque no les caiga bien, que por y que la señora que es modelo, un día se lo contarán a sus nietos. Yo vi jugar al mejor de todos los tiempos. Claro, claro. Sí, ¿Verdad? mejor aceptar eso, ¿no? Pues para estar todos más cómodos. Y a mí me tocó verlo, ¿no? Imagínate el privilegio. Nos tocó ir a Pavarotti, Claro. mejor tenor de todos los tiempos. O sea, hemos sido muy afortunados en ver a lo mejor que ha habido Michael Jordan en baloncesto. O sea, fueron estos últimos 30, 40 años donde han salido lo mejor de todos los tiempos. Quizá Baby Ruth, si jugara hoy en día, pegaría 70 cuadrangulares, ¿verdad? Sí. Porque eran unos estadios de las bardas lejísimas, ¿verdad? Si se van ahí a estudiarlo, las bardas las acercaron 25, 30 metros en todos los estadios. Y era un bate muerto, era un pedazo de palo ahí que ahora los bates son aerodinámicos y la pelota ahora vuela mucho más. Entonces, creo que Baby Ruth sigue siendo para mí el mejor bateador de todos los tiempos. Y lo acerco mucho a Ted Williams, ¿verdad? Pero es un privilegio verlos, aunque no sea de tu equipo, aunque no te caiga bien. Oye, a ese nivel, a los 43 años, estar todavía, ¿verdad? Peleando campeonatos. ¿Sí le tocó a estar a nivel cancha, reporteando o al menos viendo la NFL vivo y directo y a todo color? Bueno, yo iba cada año al campo de entrenamiento de los Vaqueros, ahí en California. Ahí sí nos divertíamos mucho. Y ahí sí aprendes algo, ¿verdad? Y ahí sí estás viendo y estando en contacto diario con ellos. Pero no, mi carrera ha sido ahí arriba, ha sido de lejos, ¿verdad? Sí. Alguno de los narradores de los Estados Unidos, el cual usted haya admirado y dice, qué bien narra no. este. Sí, Pat Summerall. Pat Summerall. Murió recientemente. Al Michaels, que está todavía ahorita el domingo en la noche. Yo diría que esos dos son los que más pensaría yo que nos acercamos, ellos y yo, al estilo de narración. Sí. ¿Verdad? Sí. Pat Summerall te platicaba. Sí. Tenía una forma de que te estaba platicando el juego. Sí. Sí, más se oía John Madden ahí como con sus gritos y todo, sí. pero el Pat Summerall, no, la tercera oportunidad. Exacto. Cowboys, sí, así no. Nada más. Entonces era esa dupla perfecta porque John Madden sí hablaba más rápido, ¿no? Y su análisis que era también profundísimo. Sí, se salía casi del palco de transmisiones, ¿verdad? Entonces se complementaron bien. Fue un experimento peligroso, fíjate. Sí. Porque corría el riesgo de que chocaran los estilos. Pero aquí se complementaron, ¿ves? Porque Madden explicaba muy bien, anticipaba muy bien, pues como no iba a anticipar. Si fue entrenador era coach. No, hombre, veía cosas que decía uno, caray, ¿dónde pasó? Ya la repetición, sí es cierto. Veía la formación y ya sabía lo que venía. El caso de Tony Romo ahorita. Exacto, Tony Romo, a eso iba yo. Un excelente analista. Yo le sugeriría, ¿verdad? Oye, bájale un poquito. Que le atinas a todas las jugadas que bien, pues no tiene chiste. O sea, ya sabemos que tú jugaste. Déjale un poquito de tensión a la gente, de anticipación. Porque si le atinas a todas, pues entonces ya no tiene chiste.
Sí, sí es cierto, sí es cierto. A la gente siempre hay que estar pensando en el televidente. Claro. Siempre hay que estar pensando en sus pies. Le estoy dando lo que necesita, le estoy dando 3 horas de distracción de la situación de la vida que esté viviendo, le estoy dando alguna enseñanza que se pudo presentar ahí en la transmisión, Sí. lo estoy molestando a lo mejor, estoy hablando demasiado. O sea, siempre hay que estar pensando en el televidente porque a ellos nos debemos, insisto. El día que no nos vean, pues ya no nos pagan. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Hay mucho desprecio de algunas cadenas modernas con la gente. Aquí está el cronista y si no te gusta, es tu problema. Afortunadamente, pues hay competencia y hay varias formas ya de ver partidos, pero yo sí vi eso en algunos años, de que pues no funcionaba ahí, pero pues esto es, si te gusta bien y si no, pues yo era el único que lo transmitía, pues lo tienes que ver. Sí, es cierto. El fútbol de actual, de estos 2020, la segunda década de los 2000, con los 70, ¿cuál se prefiere si es que hay una preferencia? Fíjate, yo veo ahorita aquellos apoyadores de la cortina de acero, Lambert y Ham, Lauren Taze, y los veo ahorita y digo, oye, qué flacos estaban. O sea, sí eran atletas, pero ahora ves estos muchachos modernos mucho más fuertes, más... Pues es que el entrenamiento también ha cambiado. Ahora son especialistas en desarrollar este tipo de músculo y este tipo de... Entonces, yo lo que veo es que yo los veo más grandes y los veo más fuertes y los veo un poco más veloces a los de ahorita con respecto a los 70 por allá, Sí, ¿verdad? yo me he hecho discusiones, es que no, pues el old school era mejor porque era 50% juego terrestre y 50% juego aéreo. Ahora Ajá, ya es puro aéreo y ya exacto, hasta está desapareciendo el fullback, ya hay equipos que no exacto, tienen, ¿no? exacto. El otro día me puse a ver un juego, Pittsburgh, Oakland. Creo que fue por el 70, el campeonato de 1970 por allá. Corrida y corrida y corrida. Pittsburgh con 2 corredores atrás, ¿verdad? Blair y Franco Harris. Y el otro equipo también corrida y de vez en cuando un pase ahí, ¿verdad? Entonces decía yo, oye, ¿cómo consiguieron números estadísticos para entrar al Salón de la Fama los receptores de ese tiempo? Si realmente se tiraba muy poco, se corría más, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Noté el cambio. Vi ese juego la semana pasada, al juego de ahorita, y oye, qué bárbaro. Pones un Kansas City ahorita que te va a tirar, ¿verdad? El 90% de las veces en algunos partidos. Y esto sí es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, eh, ha evolucionado Sí, el americano. El pase es sensacional, el pase es emoción. Antes te tomaba 20 jugadas de corridas para llegar a la zona de anotación, ahora en 2 pases. Ya sí, sí, es llegaste. cierto. Sí, es Por eso cierto. ahora, antes te acuerdas que, hijo, ya faltan 3 minutos y van abajo. No, pues ya no, ¿verdad? No, ahora con 30 segundos te ganan, Sí, ¿verdad? Porque ahora es pura fuerza aérea. Ya la sí. infantería y los tanques, pues ya nomás están ahí como de adorno. Sí, sí es cierto. ¿Cree que le alcance al joven Patrick Mahomes a alcanzar la gloria de un Tom Brady de meterse varios anillos de supertazón? Bueno, en 15 años lo sabrás. Sí, ¿verdad? Está difícil. Por eso Tom Brady es tan grande, por esa cuestión lógica, ¿no? Pues ¿quién ha ganado Y, 6? y Mahomes es un fenómeno físico, Es ¿eh? un fenómeno, O ¿verdad? sea, es un extraterrestre, prácticamente. Y si eso le... Pero falta que por los próximos 15 años le pongan un buen equipo a su alrededor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita coincidieron. Yo creo que son grandes favoritos para repetir este año si se lleva a cabo la temporada. Pero no se sostiene un equipo ya por la agencia libre, el tope salarial. Entonces Sí, ya vamos a ver a Mahomes con un equipo mediocre sí, sí, como sí. le ha tocado a Brady muchas veces, y ahí puede uno empezar A ver si a, es cierto. a comparar. Sí, a ver si es cierto. No, pero y sí, ¿verdad? Que se extraña aquella época donde los jugadores empezaban en un equipo y terminaban en ese equipo. Claro, No, no, claro. no, no había cambios, No ¿no? había cambios, pero pues tampoco ganaban mucho, porque pues el Ujú. equipo te tenía.
volvemos a lo mismo, eres aquí o te vas. Sí, Y no podían renunciar a irse a otro equipo. sí. Entonces, de los logros del sindicato de jugadores ha sido eso. ¿Verdad? Oye, ya después de 5 años contigo, ya 4 o 5, soy agente libre y a la NFL le ha salido muy bien porque por los primeros 4 años o 5 pagan miserias. Mahomes ganaba una miseria hasta ahora que le dieron este contrato, ¿verdad? Entonces, a los dueños le salió muy bien. Porque, oye, te saco 4 años, te pagué prácticamente salario mínimo. A los 4, ahora sí, vete a la agencia libre. Yo ya tengo otro joven que le voy a pagar salario mínimo por 4 años. Y entonces, el buen equipo es el que junta a esos jovencitos con 2 o 3 profesionales, o 4 o 5, ¿verdad? Que ya superestrellas para ganar un supertazón. Sí, exactamente. Pues, pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje a la afición del fútbol americano? Usted fue muy, muy característico y con esa gran virtud de sacar frases, ¿no? De la pausa de los 2 minutos, de los pateadores, del 1º y 10, eso, ¿cómo se logra? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo compartirlo? Pues yo les diría, cuidado con el miedo. Ahorita estamos viviendo una época en donde el miedo permea, por razones que no necesito decir, ¿verdad? El dicho ese famoso. Yo creo que el miedo está muy por encima de lo que es la realidad. Entonces, cada quien que vea su corazón, que vea el ejemplo que le está dando a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? Creo que no han captado el daño que se está causando a los niños chiquitos con traerlos con un trapo en la cara, ¿verdad? Ahí, por todos lados. Las angustias, los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, la falta de autoestima, todo se está sembrando. Porque los viejos, los adultos, le tenemos miedo al bicho. Aguas con eso. Tengan cuidado con eso. O sea, las sociedades salen como después de la Primera Guerra, la Segunda, son los que se avientan, ¿verdad? Entonces, si tú me pediste pues algún comentario fuera de la NFL, me atrevo, con el permiso de ustedes, a darlo, ¿verdad? Con el miedo no se llega a ningún lado. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, don Fernando. Verdaderamente un placer haberlo tenido aquí en Receptor Entrevista y recordar toda esa época, y seguramente mucha gente nos va a agradecer que lo hayamos buscado porque van a empezar a recordar todos esos momentos, y que seguramente anécdotas, pues bueno, son infinitas, don Fernando, de lo que vio en tantos juegos. Más o menos calcula cuántos juegos ha de haber narrado. Yo creo que unos 2,500, yo me imagino. 2,500. Válgame, ¿no? Sí, son. Y de todo le tocó. Y la verdad es que lo narraban también que no había partido chafa. Yo nunca he visto un partido chafa en el fútbol americano, sobre todo porque lo veía yo ahí en su época. Pues muchas gracias, eres muy amable. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el público que nos hace favor de vernos y que sigan disfrutando, que ojalá haya NFL este año, que sí lo necesitamos. Más que nunca esta temporada. Muchísimas gracias, don Fernando. Gracias. Bueno, abrazo.